Chicas, mientras el tour mundial sigue sumando capítulos que el fandom todavía está procesando, esta semana no nos dio ni un segundo para respirar. Jungkook reescribió la historia del K-pop asiático en Spotify con un número que tiene mucho más contexto del que los titulares están contando. Arirang hizo en Billboard algo que ningún álbum asiático había logrado antes y que vale la pena entender bien. Jimin tuvo una semana cargada de logros reales que quedaron tapados bajo una avalancha de especulación sin sustancia. Una ARMY mexicana que no pudo entrar al concierto de BTS terminó salvando vidas, y su historia recorrió el fandom entero en cuestión de horas. La historia de Melanie está conmoviendo a todo ARMY. Melanie era una joven fan de BTS originaria de San Luis Potosí que viajó a la Ciudad de México junto a su mamá para vivir de cerca la visita de los idols coreanos. Aunque no consiguió boletos, disfrutó cada momento junto al fandom, pero días después ocurrió algo que conmovió a miles de personas. La joven partió poco tiempo después y su historia comenzó a viralizarse rápidamente en redes sociales. Su último acto fue un gran gesto de amor. Melanie se convirtió en donadora de órganos, ayudando a darle una nueva oportunidad de vida a 8 personas. Jungkook abrió preguntas en Instagram y eligió responder justo la que todo el fandom estaba esperando. Las Vegas tuvo una última escena antes del regreso que la mayoría leyó al revés, y lo que ocurrió en Seúl esta semana merece más análisis del que se le está dando. Vamos por partes. Hola chicas, aquí su amiga de Jikook al día. Si sos nueva por aquí, bienvenida. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada de lo que viene. Y contame en los comentarios qué pensás de todo lo que pasó esta semana con BTS. Antes de entrar en todo lo demás, necesito que nos detengamos en los números, no para listarlos como logros y seguir, sino para entender qué dicen cuando los lees juntos y en contexto. Jungkook acaba de superar oficialmente los 11.000 millones de reproducciones en Spotify, y eso por sí solo ya es una noticia. Pero lo que hay que entender es lo que esa cifra significa dentro de la industria, porque no es solo un número grande, es el primer solista de K-pop en alcanzar esa marca, el artista asiático que llegó ahí más rápido que cualquier otro en la historia de la plataforma. Y lo hizo con canciones que no dependieron únicamente del paraguas de BTS para funcionar, sino con una identidad artística propia, que encontró oyentes en mercados que van mucho más allá del fandom tradicional. Eso no es un pico, es una consolidación. Jimin, por su parte, supera los 8.300 millones de reproducciones, y lo que dice ese número no es solo que le está yendo bien en solitario, lo que dice es que los dos construyeron carreras individuales con peso propio durante los años del servicio militar, al mismo tiempo, sin que eso le quitara nada al proyecto grupal. Los dos frentes crecieron en paralelo. Eso tiene una arquitectura detrás que no es casualidad. Y en ese mismo contexto llega el dato de BTS como grupo. Arirang acaba de subir al puesto número 9 del Billboard 200 en su 10ª semana de lanzamiento. Chicas, subir de posición en la semana 10 es algo que casi no existe en la industria musical actual. Los álbumes debutan fuerte y caen. Esa es la dinámica normal. Que Arirang esté haciendo lo contrario y que con eso se convierta en el primer álbum de un artista asiático en permanecer 10 semanas consecutivas dentro del top 10 del Billboard 200 dice algo muy específico sobre el momento en el que está parado este grupo. No es visibilidad post-gira, es permanencia, y esa diferencia importa. Ahora hablemos de Jimin, y quiero hacerlo con perspectiva real, porque esta semana circuló mucho ruido alrededor de su nombre con muy poco contenido concreto adentro. Lo que sí es real, lo que tiene peso propio y merece ser contado, es esto. Jimin está posicionado en este momento como uno de los embajadores globales más activos de su generación dentro del K-pop. Sus números en plataformas, su presencia mediática y su capacidad de generar conversación cada vez que aparece en público construyeron durante los años del servicio militar una reputación comercial que hoy tiene tracción propia. Las marcas de lujo no se acercan a alguien porque tenga fans que lo quieren mucho,
Se acercan cuando los movimientos de esa persona mueven conversación real en mercados reales, y Jimin llegó a ese punto. Lo que hay que tener cuidado de leer bien es la diferencia entre lo que está ocurriendo concretamente y lo que es especulación amplificada para generar clics. Esta semana circularon versiones de una supuesta oferta millonaria sin ninguna fuente, sin ningún marca nombrada, sin ningún dato verificable, y el fandom lo procesó como noticia confirmada. Eso es exactamente el tipo de cosa que hay que leer despacio, porque mezclar los logros reales de Jimin con rumores sin base le hace un flaco favor a los primeros. Los números hablan solos, no necesitan inflarse con nada. Lo que sí podemos decir con certeza es que Jimin en este momento está en un punto de su carrera donde lo que construyó individualmente tiene el peso suficiente para sostenerse sin depender de ningún anuncio externo que lo valide. Eso ya es suficientemente grande como para contarlo. Ahora necesito que cambiemos completamente el tono, porque lo que les quiero contar no es un logro ni un récord. Es una historia que salió de México esta semana y que le quitó el aliento a todo el fandom de una manera que ningún clip de concierto puede replicar. Melanie era una ARMY mexicana de San Luis Potosí. Cuando BTS llegó a México, ella hizo todo lo posible para estar ahí. No consiguió entrada, y aún así viajó hasta la Ciudad de México, se quedó en los exteriores, participó en las actividades que el fandom organizó afuera, compartió lo que tenía con otras chicas que estaban en la misma situación. Oigan, pues, Melanie era una pequeña ARMY de 11 años que compartía el mismo sueño de miles de fans, ver a BTS en México. Junto a su mamá viajó desde San Luis Potosí hasta la Ciudad de México durante la visita del grupo. No tenía boletos para entrar al concierto, pero eso no les impidió estar de cerca de ese momento tan especial. Afuera del estadio, Melanie repartió freebies, convivió con otros ARMY y disfrutó cada instante con una sonrisa. Los que estuvieron esa noche en los alrededores la recuerdan con una actitud que no tenía nada de amargura por no haber podido entrar. Compartió lo que tenía, disfrutó el ambiente y estuvo presente de la única manera que pudo. Melanie falleció poco después, y lo que su familia decidió en uno de los momentos más difíciles de sus vidas es lo que convirtió su historia en algo que el fandom no va a olvidar fácilmente. Sus padres autorizaron la donación multiorgánica. Su corazón, hígado, riñones y córneas fueron destinados a personas que estaban esperando una oportunidad para vivir. Nadie imaginaba que pocos días después de su historia daría un giro tan doloroso. Tras sufrir un cerebrovascular, Melanie pasó a vida. Sin embargo, en medio de una tristeza imposible de describir, su familia tomó una decisión llena de amor y generosidad: donar sus. Gracias a ese acto, 8 personas recibieron una nueva oportunidad de vida. Lo que hizo que la historia se expandiera por redes sociales con una velocidad que pocas noticias del fandom logran replicar no fue solo la donación, fue la despedida. El pasillo del hospital decorado con globos morados, con elementos de BTS, con música. La despedida de Melanie fue tan emotiva como su historia. En el hospital, médicos, enfermeras, familiares y seres queridos la acompañaron en su último recorrido. Los pasillos se llenaron de globos morados, el color que representa a BTS y al. Entre aplausos, lágrimas y muestras de cariño, todos le rindieron homenaje a una niña que dejó una huella profunda en quienes la conocieron. Su historia ha conmovido a miles de personas porque habla de algo mucho más grande que un fandom. Una familia eligiendo honrar lo que era importante para su hija en el momento más duro. El personal médico presente. Las imágenes que circulaban eran el tipo de cosa que es imposible mirar sin que algo se mueva adentro. Una frase empezó a repetirse en redes y la entiendo perfectamente. Sus últimos freebies fueron regalos de vida, porque Melanie era de las que compartía, de las que regalaba cosas afuera del estadio aunque no pudiera entrar, y terminó dejando el regalo más grande que existe. Lo que hay que quedarse de esta historia no es solo la tristeza, es lo que dice sobre esta comunidad cuando está haciendo lo mejor que puede ser. Melanie no conoció a BTS en persona, pero vivió su pasión con una generosidad que terminó salvando vidas. Eso es lo que el fandom recordó esta semana y con razón.
Ahora cambiamos de tema porque necesitamos hablar de algo que Jungkook hizo esta semana en Instagram y que generó una conversación que merece ser leída con más cabeza de la que las redes le están poniendo. Jungkook abrió una caja de preguntas en sus historias, pidió preguntas creativas y respondió un montón de cosas: su peso, qué canción escucha cuando corre, que le gustaría ser un cuervo si pudiera ser un animal por un día, que recomienda sentadillas sobre flexiones, que cuando piensa en alguien lo primero que recuerda es la cara. Respuestas que muestran exactamente el tipo de cercanía que él elige tener con el fandom cuando quiere, y en medio de todo eso, eligió responder esta: ¿Jikook o Taekook? Y respondió Hanguk. Ahora, lo primero que hay que entender es el mecanismo. Esa caja de preguntas la manejaba él, nadie lo obligó a responder nada. Eligió esa pregunta entre todas las que le mandaron. Eso es lo que hay que leer primero antes de entrar en qué respondió. Pero acá viene la parte que sí merece análisis, porque Jungkook no es nuevo en esto. Sabe exactamente qué tipo de preguntas generan conversación. Sabe lo que pasa cada vez que su nombre aparece con esa palabra. Y aún así eligió responder. No ignorarla, no saltearla. Lo que eso dice no necesita sobrelectura ni conclusiones que el momento no da. Lo que dice es que Jungkook conoce el juego, elige cuándo participar y en qué términos, y esta semana eligió participar con una respuesta que dejó a todo el mundo hablando sin confirmar ni negar absolutamente nada. Ahora sí, hablemos de Las Vegas antes del regreso, porque BTS no se fue de esa ciudad directo al aeropuerto. Hubo días en el medio y esos días tuvieron su propia historia. Los chicos aprovecharon el tiempo libre para moverse por la ciudad como cualquier turista. Salidas a centros comerciales, restaurantes, recorridos que se manejaron con reserva, pero que algunas imágenes y testimonios de fans empezaron a confirmar después de que el grupo ya había partido. El objetivo era claro: que pudieran moverse con tranquilidad sin que cada aparición se convirtiera en una aglomeración. Y en general lo lograron. J-Hope se escapó al Gran Cañón. Viajó en avioneta privada para verlo desde el aire, y las fotos que compartió después mostraban algo que el fandom procesó con emoción genuina. Hacía tiempo que no se le veía con esa cara de persona que está exactamente donde quiere estar. No era la cara del escenario, no era la cara de las cámaras, era la cara de alguien que se está dando el lujo de asombrarse. Lo acompañaron varios de los bailarines de la gira que en este tour han tenido una presencia mucho más visible que en etapas anteriores, y que claramente forman parte del círculo real de estas semanas. Pero el momento que más circuló, el que merece su propio análisis, ocurrió en el aeropuerto de Las Vegas antes de la partida. Jimin apareció con una cola de caballo rubia y un atuendo que rompía completamente con su estética habitual de aeropuerto. Se veía increíble. Las fotos circularon al instante y los titulares se llenaron del look, del atuendo, de la energía. Y la mayoría del fandom que miraba desde afuera dio exactamente eso: una aparición impecable. Lo que las fancams en cámara lenta empezaron a revelar después era otra cosa. Jimin estaba enfermo. La gripe que había arrastrado durante los últimos días de conciertos seguía ahí. Los pasos eran un poco más lentos de lo habitual. Había algo en la manera en que mantenía las manos dentro de las mangas que las ARMYs que ampliaron los videos empezaron a leer distinto. Y ahí es donde la historia se pone interesante, porque Jimin no estaba solo en ese aeropuerto. Suga caminaba a su lado con sudadera gris y mascarilla, a una distancia que no era aleatoria. Su cuerpo funcionaba como un escudo silencioso entre Jimin y la multitud, disminuyendo el paso automáticamente para mantenerse a su nivel, bloqueando sin decir una sola palabra los empujones del caos alrededor. Y J-Hope, impecable con su sombrero y sus botas, giraba la cabeza hacia atrás cada 3 pasos con esa tensión en la mandíbula que no tenía nada que ver con ángulos de foto y todo que ver con estar monitoreando que el de al lado no colapsara. El fandom que procesó las imágenes en tiempo real primero suspiró por el look. Después, cuando llegaron los videos en cámara lenta, el suspiro cambió de naturaleza completamente, porque lo que estaban viendo no era una aparición de superestrellas. Eran 3 personas cuidándose entre sí de la manera más silenciosa posible en medio de un caos que no daba tregua. Eso es lo que Las Vegas dejó antes de apagar las luces. Y después de todo eso, el regreso a Corea.
BTS llegó en dos grupos. Primero Jin, Jungkook, RM y V. Al día siguiente, Jimin, Hobi y Suga. Una estrategia de la empresa que ya habían usado antes. En Japón también los mandaron por separado, y que responde a lógica de seguridad y organización más que a cualquier otra lectura. El recibimiento en el aeropuerto coreano fue exactamente lo que el fandom local hace bien. Presente, emocionado, pero con esa disciplina que permite que los chicos se muevan. Gorras, mascarillas, ropa cómoda de viaje. El look de alguien que acaba de cerrar una etapa larga y lo sabe. Lo que más circuló de esas imágenes no fue ningún momento espectacular, fue la cara de gente que está agotada de la manera más satisfactoria posible, que acaba de pasar semanas de conciertos históricos, de premios, de México, de Las Vegas, de todo lo que esta gira fue acumulando, y que llega a casa con eso todavía encima. México puso una vara que el fandom latinoamericano todavía está dimensionando. Las Vegas confirmó que el regreso de BTS no fue un evento de un solo pico, sino una construcción sostenida. Y Corea los recibió como lo que son en este momento, un grupo que volvió del servicio militar y reconstruyó su presencia a una escala que la industria está usando como referencia. Las fechas que vienen en Chile, Argentina, Perú, Colombia y Brasil van a llegar con todo ese peso acumulado del otro lado del escenario. Y eso, para las que tienen entrada, es información que vale la pena tener presente. Y ahora sí, lo que pasó esta semana en Seúl. Porque después de todo el brillo de Las Vegas y el recibimiento del regreso, Jungkook salió a correr por la ciudad y lo que ocurrió alrededor de esa salida dice algo que el fandom necesita leer con más cabeza de la que le está poniendo. Jungkook avisó en Instagram que iba a correr. Dijo que si se cruzaba con alguna ARMY, iba a compartir con ellas. Y eso en sí mismo ya dice algo sobre quién es este chico. Porque salir a hacer deporte y estar dispuesto a atender fans en el medio no es obligación de nadie, y él lo hace con una naturalidad que no muchos artistas de su escala se permiten. El problema no fue el encuentro, el problema fue lo que vino después. Jungkook llegó a su casa y había personas esperándolo afuera, y su reacción no dejó lugar a interpretaciones. Subió una historia grabándose enojado con un mensaje directo. No dije que esperaran cerca de mi casa. En serio, los voy a exponer. Lo que hay que leer bien acá no es si las fans que se cruzaron con él durante la corrida lo siguieron o fue casualidad. Ese debate el fandom lo puede tener todo el día sin llegar a ninguna conclusión. Lo que importa es lo otro. Lo que importa es que Jungkook, que es de los artistas más abiertos y cercanos con su fandom, que prende live sin avisar, que contesta preguntas en Instagram, que para a sacarse fotos mientras hace deporte, llegó a su casa y tuvo que grabar ese video. Eso no es un malentendido, eso es alguien marcando un límite porque el límite estaba siendo cruzado. Y acá es donde el fandom tiene que hacer una lectura honesta. La cercanía que Jungkook elige tener con ARMY no es una invitación a borrarlo como persona privada. Son dos cosas distintas y confundirlas tiene un costo real. Y ese costo lo paga él, no las que esperan en la puerta. Eso es lo que hay que quedarse de esta semana, chicas. Números que no son picos, sino arquitectura. Jimin construyendo desde lo real, no desde el ruido. Una ARMY mexicana que dejó un legado que ningún stream puede medir. Jungkook eligiendo exactamente qué responder y en qué términos. Las Vegas mostrando que la hermandad de estos 7 no necesita cámaras para existir. Un regreso a Corea que cerró una etapa con la cara de quien sabe lo que acaba de vivir. Y algo en Seúl que el fandom todavía está procesando. Contame en los comentarios cuál de todos estos momentos te llegó más esta semana. Si tenés entrada para alguna fecha latinoamericana, de qué país sos y cómo la estás viviendo. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video, chicas.